He visto la escena del acoplamiento en Interestelar muchas veces, pero cada vez literalmente se me corta la respiración. Y cada vez que Cooper, entre lágrimas, ve los videos de sus hijos ya adultos. Un mensaje después de 23 años. Vamos desde el principio. Para quienes ha pasado toda una vida, y para él solo han pasado unas cuantas horas, esto sigue tocando lo más profundo del alma. Murphy tomó el auto del abuelo sin preguntar, lo chocó, pero parece que ella está bien. Por eso considero que Interestelar es una de las películas de ciencia ficción más emocionalmente poderosas y dramáticamente bien construidas en la historia del cine. Y en esto, sin duda, hay un enorme mérito de Christopher Nolan, el director, quien domina virtuosamente el arte de la dramaturgia. Pero precisamente porque valoro y amo tanto esta película, no puedo dejar de notar en ella un error fundamental. Y no es tanto un error de la trama, sino más bien uno conceptual y filosófico. Este error conduce a un efecto paradójico e inesperado. Algunas teorías de fans creadas por los espectadores resultan ser mucho más profundas e interesantes que la idea original del autor. La mayoría de las reseñas sobre Interestelar que hoy se pueden encontrar en internet o distorsionan deliberadamente la idea del autor o demuestran una completa falta de comprensión de la misma. Y me parece la razón de esto radica en ese mismo error fundamental. Por eso la idea original de la película no causa una impresión tan fuerte. En este video intentaré entender qué es lo que realmente sucede con el tiempo en Interestelar, por qué esto crea serias limitaciones para la interpretación de la película y cómo exactamente esta característica impide que la historia tenga la fuerza y la magnitud que podría tener. Y también hablaré sobre una teoría de fans que, en mi opinión, explica lo que sucede de una manera mucho más orgánica y lleva a conclusiones mucho más profundas e interesantes. Que esa interpretación que a menudo se simplifica, que a la idea bonita pero superficial sobre el amor que lo vence todo. El amor lo es todo, como decía Brand, y mi apego a Murphy es tangible. Quizá no haya otro director para quien el tiempo juegue un papel tan importante como para Christopher Nolan. El tiempo en sus películas a menudo no es solo un decorado, sino otro personaje invisible. No es una excepción la película Interestelar. Y para entender lo que llamo el error fundamental de esta película, primero hay que entender qué es lo que realmente sucede aquí. Con el tiempo, en Interestelar nos enfrentamos a la influencia directa del futuro sobre el pasado. Cooper, al entrar en el Tesseracto dentro del agujero negro, utiliza la gravedad para enviar un mensaje a su hija en el pasado. Al inicio, él transmite las coordenadas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio a sí mismo. TARS, dame las coordenadas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en código binario. Entendido, transmitiendo los datos. Después, codificará los datos más relevantes usando las manecillas del reloj. Codificaremos el mensaje en el movimiento del segundero. Y aquí la película entra en el territorio de una de las pesadillas filosóficas más antiguas, el llamado paradigma del abuelo. Si alguien del futuro transmite al pasado información que cambia el curso de la historia, surge la pregunta, ¿cómo y en qué momento apareció ese futuro en primer lugar? La causa principal de que Cooper fuera al espacio fueron los datos que él mismo transmitió desde el Tesseracto. Pero si él no hubiera enviado esos datos, no habría ido al espacio, y si no hubiera ido, no habría podido enviar esos datos. Nos encontramos en una trampa lógica, donde la causa y el efecto están invertidos, y se muerden la cola mutuamente. La supervivencia de la humanidad y la transmisión de información están interconectadas. Para que ocurra la transmisión, es necesaria la supervivencia, pero a su vez, la supervivencia depende de esa misma transmisión. Un círculo vicioso. Y antes de que sigamos adelante, detengámonos y veamos cómo se suelen resolver estos tipos de paradojas en el cine. ¿Qué trucos usan los creadores de ciencia ficción para no quedar atrapados en contradicciones lógicas? En el cine y la literatura, la paradoja del abuelo asesinado se resuelve de diferentes maneras, dependiendo del género, el tono de la película y la imaginación del autor. Existen muchas ideas, pero yo destacaría 5 principales. Vamos a empezar con las más fantásticas y científicamente infundadas. Y poco a poco nos acercaremos a aquellas teorías que tienen al menos algún fundamento científico.
La primera forma son los guardianes del tiempo, los mecanismos de protección del universo. Esta es la opción favorita de los escritores de ciencia ficción. Según esta idea, el universo supuestamente tiene mecanismos incorporados que activamente impiden que los viajeros en el tiempo alteren el curso de la historia. Estas pueden ser algunas organizaciones o fuerzas impersonales. Tan pronto como intentes cambiar algo importante en el pasado, intervenir en los acontecimientos, prevenir una catástrofe o un asesinato, el universo empezará a impedirte hacerlo. O te encontrarás con un agente que te impedirá no hacerlo para no causar una paradoja. Para ilustrarlo, tomemos el ejemplo clásico de prevenir el asesinato de Kennedy. Entonces viajaste al pasado, seguiste al asesino y estás a punto de detener el disparo. Y aquí todo sale mal. Tu pistola se atasca, te atropella un auto o justo frente a ti, de repente se para un espectador. Cualquier acción, cualquier coincidencia, pero con un solo objetivo: no dejarte cambiar el curso de los acontecimientos. El fundamento científico de esta idea es más o menos el mismo que la gravedad en la Guerra de las Galaxias, o sea, nulo. Es solo un truco de guión bonito y espectacular, pero que no tiene nada que ver con la física real. El segundo método son las líneas temporales autodestructivas, una versión un poco más dura. Según esta concepción, si tu intervención en el pasado crea una paradoja, toda la línea temporal comienza a destruirse. De nuevo, el ejemplo con Kennedy. Salvas al presidente. Si ese rescate lleva a un conflicto lógico, por ejemplo, que sin la muerte de Kennedy no ocurren los eventos gracias a los cuales naciste, entonces el universo comienza a colapsar. Las ciudades desaparecen, la gente se borra. A veces este proceso se muestra como una catástrofe instantánea, a veces como una disolución lenta de la realidad. Pero la esencia es la misma. Si surge una paradoja, el mundo en el que surge se destruye. La base científica lamentablemente tampoco existe aquí. 3 teorías del continuo temporal destructivo. Este método es más civilizado y se utiliza en la literatura y el cine con más frecuencia que otros. Intervienes en el pasado, cambias los eventos y la realidad anterior desaparece en silencio, dando lugar a una nueva. En el caso de Kennedy, esto se vería así. Evitas el asesinato y en lugar de un apocalipsis, el mundo simplemente se reorganiza. Ahora Kennedy está vivo, la historia tomó otro rumbo y te encuentras en una nueva versión de la realidad. Y aunque esta versión parece la más lógica, tampoco tiene una base científica. 4. La teoría de los multiversos, basada en la llamada interpretación de los muchos mundos. Y aquí pasamos a teorías que ya están siendo discutidas seriamente por los científicos. Según la interpretación de los muchos mundos, cualquier acción capaz de causar una paradoja crea una nueva rama de la realidad. En nuestro ejemplo, salvas a Kennedy, y en ese mismo momento nace un nuevo universo donde él está vivo y la historia sigue un camino diferente. Y la realidad donde él murió todavía existe, pero tú ya no regresarás a ella. Esta idea realmente se discute en círculos científicos y se considera uno de los modelos aceptables del mundo cuántico. La quinta manera es la teoría de la línea de tiempo fija. En la comunidad científica es conocido como el principio de autoconsistencia de Novikov. Según este principio, no importa lo que hagas en el pasado, no podrás crear una paradoja, porque tus acciones o bien serán parte de la historia que ya sucedió, o estarán destinadas al fracaso desde el principio. Si viajas para salvar a Kennedy, podrías, por ejemplo, descubrir que fue precisamente tu viaje lo que causó su muerte. El pasado está estrictamente fijado, sin alternativas, sin cambios. Todo lo que sucede, sucede porque así tenía que ser. Aunque esto suene aburrido, desde la perspectiva de la física teórica, es una de las hipótesis más serias. Como ya mencioné, de todas las teorías que intentan resolver la paradoja del abuelo asesinado, solo 2 se consideran teóricamente aceptables desde el punto de vista de la ciencia moderna: la teoría de los multiversos y el principio de autoconsistencia. La primera se basa en la mecánica cuántica, en particular en la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett, y la segunda en la teoría general de la relatividad de Einstein. Precisamente en la contradicción entre estos dos enfoques se encuentra uno de los principales problemas no resueltos de la física moderna. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad son 2 teorías brillantes confirmadas por experimentos, pero el problema es que no son compatibles entre sí. No pudo reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica. Se necesitan más datos, hay que mirar dentro de un agujero negro. Algunos científicos
científicos creen que si pudiéramos mirar más allá del horizonte de eventos de un agujero negro, tal vez finalmente encontraríamos una manera de unir estas dos teorías. Pero volvamos a nuestra película. Entonces, ¿qué teoría eligió como base científica de la película Kip Thorne, quien fue el asesor científico de Nolan? Como se sabe, Thorne insistió en que todo en la película tuviera el mayor respaldo científico posible. Y en mi opinión, la respuesta es obvia. ¿Qué teoría podría elegir uno de los principales especialistas mundiales en la teoría general de la relatividad, astrofísico, un amigo cercano y colega del fallecido Stephen Hawking, el autor del libro Ciencia Interestelar, quien llama a Igor Novikov, creador del principio de autoconsistencia, su amigo cercano, con quien, por cierto, fueron coautores de algunos capítulos del libro de Stephen Hawking, El futuro del espacio-tiempo? La base científica de la película fue claramente el principio de autoconsistencia. En mi opinión, aquí se encuentra el principal error de Interestelar, y esta es la razón. A pesar de que el principio de autoconsistencia realmente se considera uno de los enfoques más científicamente fundamentados, su aplicación a Interestelar, en mi opinión, resultó perjudicial para la dramaturgia y el mensaje filosófico del filme. En primer lugar, el principio de autoconsistencia significa que en la película no puede haber líneas de tiempo paralelas, ni versiones alternativas de los acontecimientos, ni bucles temporales divergentes. Solo existe una única realidad, y ya ha sucedido, y esto automáticamente significa que la humanidad nunca se extinguió. La salvación estuvo programada desde el principio, y tanto Cooper como Murph estaban destinados a desempeñar sus papeles, tal como estaba predestinado. Por eso, todas las teorías que pudiste encontrar en la red sobre la extinción de la humanidad, sobre los intentos de la inteligencia artificial de corregir errores del pasado, sobre la recreación de la línea temporal, no tienen nada que ver con la idea original de Christopher Nolan y Kip Thorne. En segundo lugar, si aceptamos el principio de autoconsistencia, nos enfrentamos a una conclusión mucho más dura. No existe libre albedrío en este mundo. En la película esto se insinúa claramente. Nos trajeron aquí no para que cambiáramos el pasado. Todas las acciones de Cooper, todos sus esfuerzos en el tercer acto, toda su lucha, no son una elección libre. Es la ejecución de un algoritmo previamente escrito. Él simplemente cumple su papel en esa cadena de acontecimientos que siempre ha existido. Hallaremos la salida, profesor. Siempre lo hemos hecho. Dame las coordenadas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en código binario. Entonces, todas esas escenas que percibimos como la cima del drama humano, el acoplamiento de la nave, la despedida con la hija, la lucha interminable de Cooper, en realidad ya estaban predestinadas y no podían terminar de otra manera. Y eso, en mi opinión, le quita todo el valor a la dramaturgia, porque si los héroes no tienen una verdadera elección, si su sufrimiento, miedo y esperanzas solo eran elementos de un camino ya fijado, entonces la empatía emocional no tiene sentido. ¿Para qué preocuparse por un personaje si no puede cambiar su destino? Da igual preocuparse como si fuera importante si el sábado sigue al viernes o si el sol sale al amanecer. Por eso, Christopher Nolan hace que el tema central de la película sea el amor de un padre por su hija. Mi apego a Morph es tangible. Esa es la clave. Somos el puente. Es precisamente ella, como se afirma en la película, la que se convierte en ese puente entre dimensiones. Con la ayuda de este lazo invisible, Cooper transmite los datos a Morph y así salva a la humanidad. Pero si observas con atención, queda claro que en la película también se planteó otro significado, mucho más profundo. Es más, muchas escenas, pequeños detalles y diálogos indican que esta idea probablemente realmente se desarrolló en alguna etapa del guión. Y solo después probablemente se tomó la decisión de cambiarlo todo y hacer del amor el tema principal de la película. Por supuesto, esto es en gran parte una suposición mía, pero cuando veas cuántos detalles apuntan a una interpretación alternativa, tal vez estés de acuerdo en que es mucho más lógica, orgánica y dramática. Pero lo más molesto es que el principio de autoconsistencia no es la única teoría del tiempo científicamente fundamentada. Si en lugar de Kip Thorne, el consultor hubiera sido, digamos, un científico como David Deutsch, uno de los representantes más destacados de la escuela cuántica y pionero en el campo de la computación cuántica, podríamos haber obtenido una película completamente diferente. Uno en el que se permiten ramificaciones de los acontecimientos, donde el pasado puede ser cambiado,
donde la elección humana realmente importa. Este modelo da posibilidades a la teoría que explicaré más adelante, una que, a mi parecer, aclara de forma más lógica todo lo que pasa en Interestelar. Por ejemplo, explica bien por qué Cooper siempre habla de su hija Murph y permanece casi indiferente hacia su hijo. ¿Qué te pasa, Murph? ¿Quieres jugar con él? Vamos con la segunda, Murph. Y tú eres un campeón. Tienes que explicarlo todo, Murph. Habla conmigo, Murph. Murph, volveré. Murph, Murph. Creo que ni siquiera recuerdas su nombre de inmediato. ¿Por qué? Esto no es solo una convención dramática, sino la clave para entender una de las ideas principales de la película, que en mi opinión, en algún momento fue injustamente relegada a un segundo plano. La clave para entender la película está en darse cuenta de quién es realmente su verdadero héroe. Al final, todos fueron rescatados por ciertos ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos te eligieron a ti. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes demonios son? Existen varias hipótesis sobre quiénes son ellos realmente. La primera la menciona el propio Cooper. No son seres. Somos nosotros. Nosotros mismos nos trajimos aquí. Pero aquí mismo le responde Tars. Cooper, los humanos no pudieron crear esto. Cooper está seguro de lo contrario. Pero ¿en quién confías más? ¿En un humano con su intuición o en un robot con un montón de sensores, capaz de analizar todo a su alrededor? Antes nos mostraron que las personas no estaban preparadas para una misión tan grandiosa como salvar a la humanidad, por las mismas razones de las que hablaba el Dr. Mann. Estamos dispuestos a sacrificarnos desinteresadamente por aquellos que conocemos, pero no por personas desconocidas. Las personas solo se sacrifican por sus seres queridos, no por el bien común. La evolución todavía no puede superar esta barrera simple. Como se nos contó al principio de la película, a través del agujero de gusano hacia otros planetas. Fueron los mejores representantes de su especie. Las personas más valientes. A bordo bajo la dirección del brillante Dr. Mann. Y el Dr. Mann era el mejor de ellos. Una vez dijiste que el Dr. Mann era el mejor de ustedes. Él es increíble, estamos aquí por él. O sea, él era el mejor de los mejores. Incluso su apellido, Mann, en el original suena como men, o sea, hombre. Al final, los mejores representantes de la humanidad estaban dispuestos a arriesgar a todos por la oportunidad de salvarse a sí mismos. Ambos tenemos un 50% de probabilidad de morir ahora. Es nuestra mejor oportunidad en años. Algunos creen que todos fueron rescatados por seres de la quinta dimensión, donde Cooper terminó. Pero aquí surge la pregunta principal: ¿por qué estas entidades querrían salvar a cierta humanidad que vive en otra dimensión? ¿Quiénes son esos malditos seres? ¿Y para qué querrían ayudarnos? Para mí, la versión de que unos dioses de otra dimensión salvaron a la humanidad suena aún más absurda que la versión de que todos fueron salvados por el amor. Entonces, ¿quién es el verdadero héroe que al final salvó a todos? ¿Quién estaba dispuesto a sacrificar su vida por salvar a los demás? ¿Quién es capaz de soportar el hambre y la falta de oxígeno? Correcto, las máquinas. En la narración existen al menos 3 robots: Tars, Kip y Case. Historia. Pude haber prescindido de ellos, pero por algún motivo los incluyeron. Hola, Case. Hola, Tars. A diferencia de las personas, las máquinas están preparadas para realizar cualquier acción necesaria para lograr el objetivo, sin dudas ni emociones. Él es un robot. No es necesario pedirle nada. A Tars le da igual su propia seguridad cuando se le ordena ir al agujero negro. Lo harás por nosotros. Antes de que empiecen a llorar, les recuerdo que soy un robot y debo hacer todo lo que me digan. Case corre a salvar a Amelia tan pronto como se le ordena hacerlo. Case, ve tras ella. Rápido, vamos. Todavía hay un robot Kip del Dr. Mann. En condiciones de escasez de oxígeno, Kip se encargaba de todas las carreras. Cuando Tars le pregunta a Mann qué le pasó a Kip, el doctor miente. Degeneración. Confundió el primer organismo con cristales de amoníaco. Cuando Tars le ofrece repararlo, él responde que no. No, aquí se requiere la asistencia humana. ¿Se requiere aquí la intervención humana? El asunto es que Kipa, lo más probable, fue desactivada por el propio Mann, porque precisamente un robot no le habría permitido falsificar los datos y poner en peligro a la humanidad. Estos robots no son las únicas máquinas que transmiten la misma idea.
vemos que las cosechadoras de Cooper funcionan prácticamente de manera autónoma, con una intervención humana mínima. Los trajeron del campo uno tras otro. Algo desorienta su brújula. Él solo los programa y después funcionan sin su participación. Las baterías que usan estas máquinas son bastante duraderas, como también lo afirma el Dr. Mann. Usé su fuente de energía para mis estudios. También hay eventos con el dron. Siéntate. Si lo consideras fuera de la hipótesis de que fueron precisamente las máquinas las que salvaron a la humanidad, entonces no tiene sentido. ¿Para qué incluir esto en la trama? Sin embargo, si suponemos que fueron precisamente los robots quienes salvaron a la humanidad, entonces este acontecimiento de repente adquiere un significado profundo. El dron voló por los espacios del planeta durante 10 años completos y quién sabe cuánto tiempo más habría seguido haciendo esto. Estuvo mucho tiempo en el aire. El centro de control en Delhi fue cerrado al mismo tiempo que el nuestro, hace 10 años. Así que si a otras máquinas se les da la única tarea de salvar a la humanidad, pueden seguir existiendo por mucho tiempo, incluso si la propia humanidad se extingue. Ninguna consideración moral o ética podrá detenerlas en su empeño por resolver esa tarea. Quienes se oponen a la teoría de que fueron precisamente las máquinas las que salvaron a la especie humana, citan una frase del Dr. Mann que dice lo siguiente. ¿Sabe por qué no envían robots a estas misiones, Cooper? Porque no saben improvisar. Ellos no saben improvisar. Pero esa frase era necesaria para justificar el envío de personas a los planetas en lugar de robots, como parte de la trama. Si no hubiera existido esa cita, el espectador tendría una pregunta lógica. ¿Por qué la humanidad no envió robots en esa misión, en lugar de sacrificar vidas humanas? Ese es el propósito de esas palabras. En segundo lugar, esas palabras más bien validan la teoría sobre los robots en lugar de refutarla. Sabemos exactamente qué tipo de improvisación intentó hacer el Dr. Mann bajo la influencia del miedo a la muerte. Y sí, un robot realmente no es capaz de hacer eso. Un robot no puede improvisar porque no se le puede programar el miedo a la muerte. Él no era capaz de poner en peligro a la humanidad, aferrándose a la oportunidad de salvarse a sí mismo. Si todo esto es así, analicemos la secuencia completa de eventos. Ante la amenaza de la extinción de la humanidad, un grupo de científicos e ingenieros encomienda la misión de salvar su especie a las máquinas. La especie humana está desapareciendo. Pero los robots, que no necesitan ni aire ni comida, como los drones, siguen funcionando e intentan resolver el problema. Al final llegan a una solución. Al entrar en un agujero negro con una singularidad suave, es posible cruzar el horizonte de eventos y obtener la posibilidad de influir en el pasado a través de la gravedad, que es exactamente lo que hacen. En la quinta dimensión crean un agujero de gusano que lleva a nuevos mundos. Agujero de gusano. Apareció hace 48 años. Quienes quiera que sean, parece que nos están observando. Influyen en la nave de Cooper, que pierde el control al principio de la película. Desconexión total. Necesito energía. Algo desconectó el sistema de control. Y de hecho inicia toda una serie de investigaciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Si aplicamos la lógica de los multiversos, basada en la interpretación de muchos mundos, cualquier cambio en el pasado conlleva la creación de una línea de tiempo paralela, de hecho, un universo paralelo. Las influencias gravitacionales crean esa misma línea de tiempo en la que se desarrolla la narrativa de esta película. El trigo murió, se enfermó de algo y tuvimos que quemarlo. Las máquinas envían las coordenadas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio a Cooper en código binario. De esta manera se inicia una cadena de eventos que finalmente llevará a que Cooper termine en un agujero negro, el llamado Tesseracto. Por cierto, el primero en llegar ahí es TARS, y sin su ayuda Cooper no habría podido transmitir nada. Es justo cuando TARS le dice a Cooper que los humanos no pudieron haber creado ese dispositivo. Cooper, los humanos no pudieron crear esto. En Interestelar hay al menos dos líneas de tiempo, una donde la humanidad perece pero encomienda la misión a las máquinas, y otra donde las máquinas encuentran la solución y la forma de transmitir los datos a los humanos. En el pasado. Programa Lázaro. Suena alentador. Lázaro, después de todo, resucitó de entre los muertos. Sí, pero antes tuvo que morir.
Es precisamente esta teoría la que ayuda a explicar prácticamente todos los acontecimientos de la película. Por ejemplo, por qué Cooper es tan frío con su hijo y concentra toda su atención en Murph. Su hijo Tom personifica la idea de estabilidad y conservadurismo de concentración en las tareas actuales. De él saldrá un excelente granjero. Sí, tiene talento para eso. Él es un granjero que siempre quiso quedarse en la tierra. Me gusta lo que haces, amo nuestra granja. Cooper es ingeniero e inventor de corazón, y lo declara abiertamente. Empezamos a olvidar nuestra identidad. Exploradores y pioneros, no agricultores. Él está convencido de que si la humanidad hubiera prestado más atención a la ciencia, hoy existirían las máquinas de resonancia magnética, y su esposa podría haber sobrevivido. Si alguno hubiera existido, los médicos habrían detectado el quiste cerebral de mi esposa antes de su muerte, no después. Cooper se ve forzado a volverse granjero, pero lo detesta ya que lo ve como un símbolo de estancamiento. Tú odias la granja, papá. Dad dice eso. Murph, al igual que su padre, representa el deseo de descubrimiento, la ciencia y la tecnología, esas mismas fuerzas capaces de salvar a la humanidad. El conflicto entre Tom y Murph surge de la confrontación de sus dos formas de ver el mundo. Debemos enseñar a los niños a vivir en este planeta, no a soñar con abandonarlo. Tom es una persona del pasado, aferrándose al mundo que le es familiar. La sociedad desaprueba los gastos en investigaciones espaciales. Los hijos están enfermando, deben dejar la granja. Todo está mal, no pueden quedarse aquí. Pero él se niega rotundamente. Si no deseas irte, al menos permite que tu familia se vaya. Por favor, sálvalos. Él se lanza contra el doctor con los puños y no quiere escuchar los argumentos de Murph. Permítame aclararle, usted es el responsable. Entonces, desesperada, ella incendia el maizal. Y además de que es una forma real de hacer que Tom finalmente se vaya y lleve a los niños a un lugar más seguro, también es un símbolo de la necesidad de dejar el pasado atrás por el bien del futuro. Tarso expresa directamente esta idea. La tercera ley de Newton. Para lograr algo, las personas primero deben deshacerse de algo. A veces, para construir algo hay que destruir algo. Tars carece de esos defectos con los que la naturaleza nos ha dotado. Amamos a nuestros seres queridos y somos capaces de sacrificarnos por ellos, pero es difícil sentir ese mismo amor por una masa anónima de personas desconocidas. Cuando nuestros seres queridos están en peligro, cuando alguno de ellos muere, para nosotros es una tragedia monstruosa, y eso nos afecta muchísimo más que la muerte de miles de desconocidos. La evolución nos preparó para sobrevivir en pequeños grupos, no para salvar a toda la humanidad. Por eso, ante una amenaza global, la humanidad resulta incapaz de garantizar su propia salvación. Las máquinas, creadas por nosotros, no tienen las debilidades emocionales que nos limitan como humanos. No es casualidad que Cooper se muestre escéptico sobre los robots al inicio del relato. Están tomando un gran riesgo al usar robots militares retirados. Su bloque de control es impredecible. Al final, percibe a Tars como un amigo e insiste en su reparación. Hallamos un robot cerca de Saturno. La fuente de energía está dañada, pero podemos reemplazarla si quiere. Sí, por favor. Las máquinas y la tecnología son lo único que puede cambiar la situación. De eso es de lo que siempre habla Cooper. Uno de esos aparatos inútiles que fabricaban antes se llamaba MRT. Y si en la Tierra vuelve a ocurrir una catástrofe, habrá que apostar no por los mejores seres humanos, sino por las máquinas, la inteligencia artificial, la tecnología. Porque el verdadero héroe de esta historia no es Cooper ni siquiera Murph. El verdadero héroe es el conocimiento y la tecnología. La tecnología capaz de superar nuestras limitaciones biológicas y darnos una oportunidad para un mejor futuro. A veces las teorías de los fans resultan ser más bellas que el original, y aunque la interpretación oficial de Interestelar basada en el principio de autoconsistencia impone estrictas limitaciones, solo hay que permitirse un poco más de libertad. Surgen historias más elegantes y convincentes, la búsqueda de significados ocultos, los análisis y debates sobre la intención terminan siendo más trascendentes e interesantes que la obra misma. Y si tú también sientes que en este proceso nace algo especial, apoya el canal con tu suscripción y un like. Estoy seguro de que esta pequeña acción también influirá en el futuro y ayudará a que aparezcan muchos más videos como este.